¿Qué pasó esta semana? ¿Por dónde empezar a contarles lo que pasó esta semana? Vamos directo al grano, nunca mejor dicho. Bueno, acá vuelve a aplicar. ¿Por qué directo al grano? Porque toda esta semana, o en realidad a partir del jueves, pero ha sido tan intenso que parecen más de 2 días. El jueves el gobierno anunció una baja de retenciones. Esto ya lo escuchaste, por supuesto, ya lo escuchaste en todas partes. Jueves a las 5 de la tarde, una conferencia de prensa sorpresiva, intempestiva. Manuel Adorni, el vocero presidencial. Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. En las sillas, un poquito más lejos, estaban Pablo Lavigne, el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, y el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta. Y también estaba Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que no participó de la conferencia, el resto de los funcionarios sí, y que además Guillermo Francos venía de reunirse con otra parte del campo, con otro sector del campo, que fueron los acopiadores. En un rato les voy a contar de eso. Primero, algunas frases que usaban los funcionarios del gobierno para hacer este anuncio. Empiezo por Adorni, por el vocero presidencial, que decía esto. Bajar las retenciones, tal como se prometió en campaña, es restaurar el valor de la palabra presidencial. Ahora, al igual que en las épocas más prósperas de nuestra nación, cultivar el suelo, señores, es servir a la patria. Usa Adorni la frase de el lema de la Sociedad Rural Argentina para hacer este anuncio. Y dice, ahora sí, señores, y más que nunca, cultivar el suelo es servir a la patria. El lema que está en la pista central. Exacto. Quiero que sepan que se ha cultivado el suelo siempre, sí. Y se ha servido a la patria entonces siempre, solo que en condiciones malas, que después vamos a ver si siguen siendo o no malas, y si esto es que ahora se va a servir a la patria con buenos resultados o qué cambia. Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, ¿qué decía antes de explicar cómo se iba a implementar y cómo sería el detalle de esta medida? Lo escuchamos. Me encantaría poder, por supuesto, eliminarlas a cero y permanentemente. Ahora, eso implicaría tener un superávit equivalente a los 8.000 millones de dólares que hoy no tenemos. Pero sí entendemos que, como dije recién, hoy hay una situación particular en el campo, producto de la combinación esta que estamos hablando, ¿no? De la sequía y de la baja del precio de los commodities. Nos pareció muy importante, dada esta situación particular del campo, esta digamos, muestra de solidaridad, de alguna manera, que lo que estamos tratando de hacer es no hacer otra cosa que justicia. Bueno, hacemos justicia, decía Caputo, antes de anunciar los porcentajes en los que ahora quedan los derechos de exportación, las famosas retenciones. Hablaba de un gesto de solidaridad y explicaba él decía, esto no es permanente porque no tenemos superávit de 8.000 millones de dólares. ¿De dónde sale ese número? 8.000 millones de dólares es el valor que se prevé que ingrese a las arcas del Estado en concepto de retenciones este año, en el 2025. Pero bueno, escuchaba algún dirigente con mucho tino, a mi gusto, decir esta semana, este año, en 2024, en realidad el año que terminó, entraron a las arcas del Estado por retenciones 5.350 millones de dólares. Y hubo superávit, sorprendentemente, en un primer año de gobierno. Así que quizás estaban dadas las condiciones para perder algo más. Pensemos que la diferencia va a ser de 3.000 millones de dólares, y lo que va a dejar de ingresar por las cuentas que ya se han sacado en relación a esta baja que se hará durante parte del 2025 son 800 millones de dólares. Así que si todo se cumple van a entrar de todas maneras 7.000 millones de dólares, que son 2.000 o 1.500, vamos a decir, millones de dólares más que en el 2024. Pero bueno, esa era la explicación de Caputo. Insisto en que después vamos a desandar un poquito más esto y vamos a tratar de analizarlo juntos. Y después hablaba Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura, que estaba emocionado. Lo escuchamos. Bueno, como hombre de campos, suscribo que es una excelente noticia para la gente de campo. La verdad que para mí, además de ser un anuncio, para mí es un tema que me emociona, que me llega, porque hemos trabajado muchísimo con el Ministerio de Economía, hemos trabajado muchísimo con la Secretaría de Producción.
toda la gente de la Secretaría de Agricultura, la gente de ARCA, de aduana. Ha sido realmente un trabajo enorme que venimos haciendo hace 2 meses y pico, cuando se evaluó que esto se podía llevar adelante. Bueno, ahí está la voz. Primero está la voz de Sergio Iraeta, que es un funcionario al que escuchamos bastante poco. Al que nosotros en particular le pedimos muchas entrevistas. Lo llamamos abuelo, nos deja llamarlo el abuelo. Sí, la gente en el ministerio, y ahí lo conocen en su entorno como el abuelo. Él nos ha pedido que lo llamemos el abuelo, yo no me animo a tanto, No, la verdad. verdad, prefiero mantener la distancia. Con el secretario de Agricultura de la Nación le dicen abuelo porque cuando era chico, en vez de chocolatada y de lo que tomaban los niños, él tomaba té. Sí. Sigue siendo un fanático del té. Estoy en su team, te digo. Sí, vos sos muy del té, te vamos a decir la abuela. Y tomaba tanto té que los amigos le empezaron a decir así y le quedó y hoy todo el mundo le dice el abuelo. Esto que decía Sergio Iraeta, conocido al interior de su entorno como el abuelo, es que está emocionado y que ha trabajado con otras áreas de gobierno, cosa que también es bueno saber, insisto, porque además de conocerle poco, relativamente poco la voz, porque da pocas entrevistas, hasta ahora su participación en la función pública o en lo público, si queremos, en la exposición pública en relación a medidas del campo, ha sido también bastante corta, vamos a decir, bastante breve. Por eso queríamos traer también su voz. Bueno, ¿qué anunciaron entonces? Lo repasamos, pero insisto, esto ya lo han escuchado hasta el cansancio, me animo a decir, por estos días. ¿Qué ha dicho Sergio Iraeta? ¿Cómo quedan las retenciones a partir de ahora? La soja, el poroto de soja, la soja que no se procesa, que no se industrializa, estaba en 33%, pasa a 26%. Esa es la baja más grande y más importante. Un 7% le bajan las retenciones a la soja. ¿Cuántos dólares le cambia o le debería cambiar el precio al productor agropecuario? Y después con Santiago del Solar vamos a saber si esto es así y si va a cambiar esto. Pero la diferencia a precio de hoy serían unos 30 dólares por tonelada. Es interesante en el caso de la soja. Los derivados de la soja, harina de soja, aceite de soja, lo que exporta la industria sojera, lo exporta la industria sojera. Correcto. Pero lo que procesa la industria sojera estaba en 31%, tenía un diferencial, se le llama, de 2% contra el poroto de soja, y ahora pasa a 24,5%, pero el poroto de soja pasó a 26%, entonces ese diferencial también se acorta un poquito y ya no va a ser de 2%, sino de 1,5%. El trigo, el sorgo, el maíz y la cebada estaban en 12% y se mueven a 9,5%, le baja un 2,5% la retención al trigo, sorgo, maíz y cebada. El girasol estaba en 7 y pasa a 5,5, también baja un 2,5%. Otra parte de la medida era el anuncio, estas bajas que les acabo de mencionar son las bajas temporales. Palabra clave. ¿Desde cuándo? En esa conferencia dijeron desde este lunes, pero ahora cuando les cuente la segunda cosa que pasó esta semana vamos a ver si es desde este lunes. Lo importante es que es hasta el 30 de junio. ¿Qué hay detrás de eso? En un rato también lo vamos a desandar. Esa es la baja temporal. Después hay una baja permanente y completa, que es la de las economías regionales. Y ustedes me dirán, pero ya se le había bajado retenciones a economías regionales. Sí, un poco en la gestión anterior, después otro poco en esta gestión, también algunos productos en particular. En el medio el intento de subir todo al 15% en el primer proyecto de ley ómnibus, que después afortunadamente cayó, porque si no, no hubiesen llegado hasta acá varias economías regionales con 15% de retenciones. Bueno, economías regionales todas en 0. Todas. Después hay que ver exactamente cuando se publique el decreto qué hay dentro de ese anexo y qué sigue siendo considerado economía regional, porque es verdad que hay algunas discusiones hacia adentro, hay discusiones por todas partes, pero hacia adentro de eso también. A priori mencionaban el arroz, el sector forestal, el azúcar, el cuero bovino, y ahora les voy a contar un poquito más sobre eso. Pero varios productos. Después siempre se está discutiendo si el maní, por ejemplo, sigue siendo una economía regional en esta altura en la que se ha vuelto tan extensivo, con una industria potente y fuerte, y que ya, fíjense,
con un poco más de incidencia en la toma de decisiones, había logrado que se le bajen a 0 las retenciones. De hecho, ahí hay un ejemplo de cómo te mejora la competitividad, que te bajen a 0 las retenciones, aunque no las tenía en 30 o 33, sino que ya estaban en 4,5%. Esa baja de retenciones le hizo bastante bien al cultivo de maní, que mejoró su competitividad y que de hecho este año han salido a alquilar campos en distintas zonas donde no se sembraba tanto maní, o sea que han ido expandiendo sus fronteras de producción con algunos efectos que eso implica. Pero bueno, esa es la baja total y permanente, la de las economías regionales en el anuncio del gobierno. Después el encargado de dar las cuestiones técnicas era Pablo Lavigne, que es el reemplazante de Juan Paso, que se fue como titular de ARCA, de la ex AFIP. Bueno, en su lugar entró Pablo Lavigne y daba los detalles técnicos. ¿De qué hablo con los detalles técnicos? Explicó el mecanismo. Y acá es donde muchos empezaron a especular sobre si esto no se parece un poquitito a los dólares soja de Massa. ¿En qué sentido? En que va a haber que hacer una declaración jurada de ventas al exterior especial. Para acceder a esto, lo que decía Lavigne es que hay que acceder a esta DJBE especial para hacer esta exportación y acceder al beneficio de baja de retenciones, que a los 5 días va a haber que pagar el derecho de exportación a la retención y a los 15 días hábiles hay que liquidar las divisas por esta venta que se haya hecho bajo este beneficio, y que los productos que no se exporten con DJBE, que son estas declaraciones juradas de ventas al exterior, bueno, van a tener que acceder al beneficio en el momento del embarque. Cuestiones técnicas, insisto, las daba Pablo Lavigne. Ese fue el anuncio del jueves a las 5 de la tarde. La segunda cosa que ha pasado son las reacciones. Reacciones varias, diversas también. Me animo a decir que hay tantas reacciones como actores en el campo. Me animo a decir que en ese lapsus de horas no te tomaste ni 3 mates. No, Bien. te animas bien. A ver, reacciones varias. Primero vamos a la oficial. Un comunicado de ayer de la mesa de enlace. Mientras tanto, los dirigentes, por supuesto, ya iban hablando, iban expresando sus opiniones personales o en nombre de su entidad, pero después se pusieron de acuerdo y la mesa de enlace salió a decir alguna cosa sobre esto. El comunicado tiene unos 5 párrafos, pero si yo se los leyera no encontrarían prácticamente novedades. La verdad, ¿qué destaco yo de esto? 2 líneas. Que la mesa de enlace dice que está buena la medida, que es en el camino correcto, textualmente, pero que no tendría que ser temporal y que siguen bancando la eliminación total y permanente también de las retenciones a los granos y no solo de las economías regionales. Se cubren un poco respecto a esto que vas a decir de qué pasará el 30 de junio, como diciendo, yay, está buenísimo, pero... Absolutamente. Y después, bueno, reacciones muy reacciones típicas de la política. Todos los políticos adjudicándose la baja de retenciones. Cuando uno dice, bueno, se la va a adjudicar el gobierno, que en definitiva es el que va a firmar el decreto y lo va a publicar y va a bajar las retenciones. Con la intención que sea. ¿Se lo va a adjudicar el gobierno? Bueno, no, se lo adjudicaron todos, opositores. Todos los que no lo criticaron, se lo adjudicaron. Los gobernadores, que en las horas previas se habían juntado, sobre todo los gobernadores de la región centro, Frigerio por Entre Ríos, Yarlora por Córdoba, Puyaro por Santa Fe, se habían juntado como parte del operativo Clamor, que un poco venía tratando de instalar el campo, pidiendo la baja de retenciones. Bueno, los gobernadores habían dicho, se va a fundir el campo, hagan algún movimiento, etcétera. Y a los 2 días, efectivamente, termina saliendo Caputo a decir, hace 2 meses y medio que estamos analizando esta baja y la anunciamos ahora justo en su vuelta de Estados Unidos. Bueno, se adjudicaron todos la baja de retenciones. No sabemos al final de quién es el mérito, pero está. Y después, algunas reacciones de autoconvocados, algunos más contentos, otros menos contentos. Algunos decían no alcanza, no es suficiente, que sea permanente, que no sea para recaudar, que no sea para recibir los dólares antes de junio. Había quienes estaban en contra y hay quienes están a favor y dicen, bueno, por el motivo que sea, hace 18 años que nadie bajaba las retenciones y el gobierno las bajó por un tiempo. Pero, bueno, por ahí pasa como el impuesto al cheque.
Perdón, Caro, O como las mismas retenciones, perdón, que eran temporales y después se quedaron. me hiciste ¿O acordar no? a que un oyente había mandado un mensaje, ahora estoy intentando resetear la compu, pero un oyente había mandado un mensaje diciendo que te preguntaba en realidad, Caro, en la época de Macri, ¿qué fue lo que pasó finalmente? ¿Hubo baja o no hubo baja? Bueno, hubo una baja, en realidad hubo una eliminación al trigo y al maíz y una baja que iba a ser paulatina de unos porcentajes por mes al caso de la soja. Pasa que a mitad de mandato, con las elecciones legislativas y el pedido del Fondo Monetario, se canceló esa baja de retenciones y se hizo un esquema particular que tenía que ver con los dólares exportados, como un sistema que no era exactamente una baja, la verdad. Se volvieron a subir las retenciones y se planteó un esquema diferente, pero se volvieron a subir y desde entonces quedaron en esos porcentajes y después Alberto Fernández las vuelve a subir a un 33%, la ley de emergencia económica, ahí quedan, las sostiene durante todo su mandato. Este año el gobierno de Milei apenas había asumido, había intentado hacer una suba de todo al 15%, salvo soja que mantenía el 33%. Bueno, finalmente desistió y ahora toma esta decisión, pero en el macrismo sí se bajaron al principio del gobierno. Inclusive generó un efecto muy positivo en esos 2 años, se subió muchísimo la superficie sembrada de trigo, generó un muy buen impacto y quizás sirvió como ensayo, pero después se volvió atrás. Pero sí, efectivamente se intentaron bajar, vamos a decir, en la primera parte del gobierno y después se tuvo que volver. Así que ahí las reacciones y después hubo reuniones varias y esta es la tercera cosa. Ayer, día de reuniones. ¿Qué reuniones? Primero, una reunión de Caputo y el equipo económico con los exportadores, que son los que van a hacer efectiva esta medida, en realidad con Gustavo Idígoras, el titular de la Cámara que nuclea a los exportadores, explicando detalles técnicos, pasando en limpio la medida. Hubo una reunión también de algunas grandes exportadoras con Juan Paso, el titular de Arca, que tuvo también este tema en la agenda, y hubo una convocatoria al miércoles 29, o sea, al próximo miércoles, del equipo de Caputo a la mesa de enlace. Van a ir los presidentes de la mesa de enlace a reunirse con el equipo económico, sin Caputo en ese encuentro, con Lavigne y con Iraeta, los secretarios de Coordinación de Producción y de Agricultura, para entender el alcance técnico de esta medida, despejar dudas. Todo eso y alguna fuente de información que nosotros tenemos nos hace pensar que este decreto no va a salir este lunes, tal como se dijo en la conferencia de prensa, sino el lunes 3 de febrero, que tiene lógica, es el primer día hábil del mes que entra. Por eso decimos que es muy probable ya que no arranque en 2 días, sino en una semana. Esta medida tiene lógica porque todavía están comunicándolo y despejando dudas con los actores involucrados, exportadores y los representantes gremiales de los productores. Se mantiene en pie de todas maneras, esa reunión que van a tener los dirigentes de la mesa de enlace con el ministro de Economía, con Luis Caputo. Por ahora está firme esa reunión que iba a ser el jueves 6 de febrero y que salía de una reunión de la mesa de enlace en la que habían mandado un pedido de audiencia a Caputo. Se mantiene y quizás hablen de este tema y de algunos otros. Por ahora se mantiene. Cuarta cosa que pasó esta semana, una reunión de Guillermo Francos, que decíamos también fue el jueves al mediodía, con los acopiadores, con la Federación de Acopiadores de Granos. Se repasaron varios temas. Este había estado en la agenda y Francos no les dijo nada. De que 3 horas más tarde, 4 horas más tarde, iban a hacer este anuncio. No les dijo nada y de hecho ellos le plantearon el tema y le dijeron: esto es tema de la mesa de enlace, le respetamos la legitimidad representativa a la mesa de enlace, pero los productores están sufriendo, no les adelantaba nada Francos. Sí se comprometió a resolver otros temas y acá te das cuenta que en el campo donde levantás una baldosa hay una deuda. Una deuda no de plata, una deuda de la política. No sé, por ejemplo, que desde el 70 hay una ley que dice que el Estado le puede dar a un acopiador que pone en terrenos ferroviarios su empresa, su silo, le puede dar la escritura de forma gratuita mientras demuestre que va a procesar, que va a almacenar, determinada cantidad de granos por año, y que desde entonces no se escrituran. Hay 150 silos que no pueden ni sacar un crédito porque tienen el silo
puesto y la inversión hecha en un lugar en que el Estado le prometió que iba a escriturar a su nombre y que al final nunca pasó. Bueno, de hecho ya hay una reunión para el 15 de febrero también con Franco Mogueta, el titular de la Secretaría de Transporte, para tratar de resolver esto. Los volvió a convocar a los acopiadores, volvieron con su cuestión de que las cooperativas agrícolas no pagan impuesto a las ganancias cuando cumplen el mismo rol y prestan el mismo servicio y comercio que un acopio en muchos casos. Bueno, algunos temas en particular y algo que ya fue tema la última semana, la semana pasada, que es que hay varios grupos de productores y actores del mundo de los granos diciendo que Arca, la ex AFIP, les debe o está retrasada, vamos a decir, más de 60 días en el pago del reintegro, de la devolución del IVA por que se les retiene por la venta de los granos. Bueno, hace más de 60 días que no se devuelve, así que se lo están pidiendo al gobierno. Así pasaba la reunión de los acopiadores con francos y después la quinta cosa es que la consecuencia, si queremos, o una de las consecuencias de la baja de retenciones tiene que ver con lo que pasa con el mercado del cuero, que ayer el propio Sturzenegger celebraba en su cuenta de Twitter y decía voy a contar una historia y hablaba del caso de las curtiembres. Te digo, es para hacer un entre nos. Perdón, ahí había un mensaje de Francisco de Santiago del Estero diciendo, Caro, ¿podés repetir lo de las curtiembres que ayer te llegué a escuchar solamente por la mitad de lo que contaste? Sí, fue muy cortito lo que contaba ayer, pero efectivamente, viste que yo decía que en la eliminación de retenciones a economías regionales, que va a ser permanente, que ya queda, hasta que alguien cualquier día decida reimponerlas, que ojalá que no, estaba incluido el cuero bovino. Son años de historia y es una historia muy larga que, insisto, amerita casi un entre nos. Pero hoy por hoy el cuero es un problema para los frigoríficos. Cuando en realidad en otro momento había un mercado importante del cuero y para nosotros es un valor, un bien muy, muy valioso el cuero bovino. Bueno, para los frigoríficos era un problema, tanto que estaban enterrando cueros. Sí, los acumulaban porque no servía. Con lo que eso implica, o sea, pasó a ser un problema y una especie de pasivo ambiental. Pero en realidad puede haber tal mercado. Se destruyó el mercado con malas decisiones. Básicamente terminó valiendo muy poco, ni siquiera valía en el mercado interno, muchísimo menos para la exportación. Tenía retenciones, una retención que se reimpuso en los 90 en este caso. Así que venía con muchos problemas. Este es el cuento corto. Lo cierto es que Sturzenegger decía, bueno, con esta baja de retenciones se reabre un mercado valioso para la Argentina, se le saca un problema a los frigoríficos y encima se les va a hacer ganar algo más de plata por poder vender el cuero bovino que es hasta un valor alto. Es un 5% del precio del novillo en algunos casos, así que es interesante. Vamos a ver si esto efectivamente ocurre. Perdón, Caro, y dato aparte, dato al margen, es que también se resonó mucho el nombre de Galperín, o el apellido Galperín ayer. ¿Por qué? Porque increíblemente, aunque usted no lo piense, no solamente la mega empresa Mercado Libre, sino que también su familia tiene un pie puesto en la industria curtidora. Es su hermano Miguel Galperín quien maneja una empresa desde 1941, su familia, digamos, y que durante décadas se vio beneficiada por esto que decías, y ahora es como, ¿qué pasará con esa industria? Teniendo en cuenta justamente que ellos se veían protegidos por esto que vos comentabas. Un dato ahora van a competir con las reglas del mercado. Correcto. Las nuevas reglas del mercado. Sí, es verdad, surgía mucho en las últimas horas por esto. Bueno, amigos, hasta acá las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.